buenos días, amados hermanos. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer para mí estar al frente para dar la apertura de este culto tan especial para nuestro Señor. Tomemos la actitud del Salmo 100, que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Que esa sea la actitud con el cual venimos ante la presencia de nuestro Señor. Vamos a tener este tiempito para dirigirnos en oración todos juntos. Oremos. Padre de la gloria, nuestro buen Dios, te adoramos, te bendecimos en este hermoso día, Señor, día de celebración, día de alabanza y honra a tu santo nombre. Gracias por tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Yo te ruego, Padre, por cada uno de tus hijos que ya están conectados por este medio, que tú los bendigas. Y también, Señor, te rogamos por todos aquellos que de repente tienen dificultades, ayúdales a vencer toda dificultad y todo problema y que puedan conectarse y tener este tiempo precioso para honrar tu santo nombre. Bendice el culto de principio a fin. Sea tu Espíritu Santo moviéndose en medio de la congregación. Y también, Padre, una bendición especial para tu siervo que va a predicar tu palabra. Que nuestros oídos estén atentos a escuchar tu palabra, a retener en nuestra mente y atesorarlo en nuestro corazón para que pongámoslo en práctica. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios todopoderoso, el Dios grande. Te bendecimos, te adoramos en esta mañana, en el nombre precioso, glorioso y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Espero que cada uno de ustedes esté muy bien. Quiero agradecer a cada uno de ustedes quienes han extendido sus oraciones para conmigo, para mi familia también. Estamos muy bien, gracias a Dios. Así que muchas gracias también por sus oraciones y por también aquellas personas que quizás han estado pendientes. El Señor ha sido bueno con nosotros. Así que primeramente quiero darle gracias a Él porque ha sido, la verdad, que muy bueno con nosotros. Ha sido un proceso donde no ha habido mayores complicaciones. Así que realmente le doy muchas gracias al Señor por su fidelidad y su misericordia con mi familia y obviamente conmigo también. En esta mañana vamos a alabar al Señor y vamos a decirle gloria en lo alto. Amén. Lo invito a que pueda adorar al Señor, a que le alabe y a que le cante. Amén. Así que vamos a alabar al Señor en esta mañana. Sí, Señor. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste, que puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto
Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Tu nombre por siempre exaltaré, Señor. Amén. 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 Y en esta mañana quiero alabar al Señor con una alabanza que dice al final. Esta alabanza habla sobre el amor del Señor, sobre la fidelidad de Dios para cada uno de sus hijos. Así que en esta mañana vamos a alabarle, vamos a agradecerle al Señor porque su palabra no ha fallado, porque Él siempre ha estado ahí y solo queda poner nuestra confianza en Él. Amén. Vamos a alabar al Señor en esta mañana. Sí, Señor. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, tú nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sí, Señor. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste más de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, tú nunca me has dejado. Descansa mi confianza.
Amén. Qué lindas alabanzas, qué lindo tiempo de adoración. Y vamos a seguir alabándole al Señor. Y seguimos adorando y seguimos cantando sobre el amor del Señor, sobre ese amor sin condición. Amén. Vamos a alabar al Señor en esta mañana y vamos a cantarle desde el fondo de nuestro corazón, agradecidos porque Él es bueno, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí.
todo por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. En esta mañana te adoramos, Señor, y te damos gracias porque tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Sí, Señor, me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú allí estarás, y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Amén. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Sí, Señor, tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Sí, Señor, tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Sí, Señor, tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Sí, Señor, tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú allí estarás, y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú serás.
Buenos días, amados hermanos y hermanas. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes una reflexión de la palabra del Señor. Y antes de comenzar, me gustaría darle gracias a Dios por esta gran oportunidad. Me siento muy privilegiada y bendecida y honrada al poder tener esta instancia de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. También quiero darle las gracias a mi pastor Orestes por esta oportunidad que me da. Gracias le doy porque ha sido una gran ayuda para mí, ya que él es mi profesor del seminario y también un mentor que siempre me está instando a estudiar, a aprender y me da nuevos desafíos como este. Así es que vamos a comenzar, hermanos, primero contándoles de qué se trata la palabra de hoy. El título de esta reflexión se llama Los efectos del pecado. Y la porción de la palabra está en el libro de Romanos. Romanos específicamente el capítulo 6 y los versículos que vamos a estudiar el día de hoy están entre el versículo 16 y el 23. Antes de comenzar directamente con la reflexión de esta palabra, me gustaría hablarles un poco de qué habla la carta de Romanos. La carta de Romanos es una carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma. El motivo por el cual el apóstol escribe esta carta a la iglesia en Roma es porque él quería hacer una aclaración sistemática en cuanto a los problemas que había entre la relación entre Cristo y la ley. Y también él quería aclarar cualquier malentendido acerca del evangelio que él predicaba. Entonces escribe esta carta a la iglesia y esta iglesia estaba compuesta por judíos y por gentiles que se habían convertido al cristianismo, por lo que el sentido general de esta carta es aclarar algunos conceptos que ellos debían saber como cristianos. Y en este punto en particular el apóstol habla del pecado y lo que hace el pecado en nuestra vida. Vamos a leer entonces en la Reina Valera de 1960, Romanos 6, versículos 16 al 23. Y la palabra del Señor dice así: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a comenzar entonces a reflexionar con respecto a esta palabra y vamos a partir diciendo en un primer punto que el pecado esclaviza al hombre. Específicamente en los versículos 16 y 17, el apóstol se refiere a lo que es la esclavitud. Y vamos a leer específicamente el versículo 16 para recordar este punto. Dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Comenzaré definiendo dos palabras de este versículo que son importantes para comprender el significado: esclavo y pecado. Primeramente vamos a decir que esclavo, el apóstol dice que cuando somos esclavos nos sometemos a algo o a alguien para obedecerle. Estamos sujetos a ese algo, a alguien, y en este caso en particular al pecado. Jesús también habló de esta condición de esclavitud, y esto fue en Juan 8:34, y dice así: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Luego vamos a definir qué es lo que es el pecado, ¿verdad? Podemos definirlo desde el punto de vista etimológico y teológico. Etimológicamente,
La palabra pecado viene del griego amartía, que quiere decir errar al blanco o fallar. Se puede errar al blanco por no estar capacitado para ello, pero también implica no dar al blanco de manera intencional. Quiere decir que cuando usted hace una puntería y usted tiene un objetivo que está marcado y definido, usted apunta, pero no apunta al objetivo definido. Es como que usted apunta a otro lado intencionalmente. Esto quiere decir más o menos. Entonces, en nuestra doctrina, el enfoque está en este segundo aspecto, que vendría a ser la parte teológica. Pecado es, entonces, teológicamente, una violación consciente contra la voluntad conocida de Dios. Analizando lo que el apóstol dice en el versículo 16 y habiendo dejado claro lo que era el significado de esclavitud y pecado, vamos a decir que todo ser humano que no ha entregado su vida a Cristo, que no ha nacido de nuevo, que no es un discípulo de Cristo, vive en la condición de esclavo del pecado y el resultado final será la muerte. Jesús usa la analogía de un esclavo y su amo para hacer la observación de que un esclavo obedece a su amo porque es su prioridad. La esclavitud que el pecado lleva consigo se ve mejor reflejada en el caso del vicio. Quien vive una vida viciosa y cómoda pareciera que está muy feliz, ¿verdad? Por fuera, a lo mejor goza de felicidad y cuando los analizamos y los vemos, pareciera una persona feliz. Pero en realidad no lo es infeliz, ya que con estos vicios que ha adquirido, ha introducido a su alma a tiranos que son muy duros, muy duros. Creo que todos hemos conocido o conocemos a personas que sufren de vicios y cadenas también, de las cuales no se pueden liberar. Entonces, si analizamos, esa era nuestra condición también antes de conocer al Señor Jesucristo. Teníamos diferentes tipos de esclavitudes, diferentes tipos de vicios. Y así podemos entender un poco a qué quiere decir el apóstol cuando habla de que éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Ahora, esa era nuestra condición natural. Con esa condición nosotros nacimos. Esa es la condición de todo ser humano que no conoce al Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, cuando nosotros comenzamos una relación con Él, la Biblia dice que nosotros dejamos de ser esclavos. Aleluya, gloria a Dios. Cambiamos esta condición que nos tenía atados, que nos tenía bajo un vicio quizá, o teníamos unas cadenas que nos ataban, y el Señor las rompió. Nuestro estado cambió, dejamos de ser esclavos. Vamos a analizar ahora lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 17. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En este versículo el apóstol Pablo dice que aunque éramos esclavos del pecado, tiempo pasado, hoy ya no lo somos. Pues cuanto se nos contó del Evangelio, ¿verdad? Cuando aceptamos a Jesucristo, cuando recibimos esa gran noticia, cuando lo oímos, nos volvimos obedientes a Él con todo nuestro corazón y por lo tanto con toda nuestra existencia. De esta forma usted y yo nos libramos del pecado. La Biblia dice en este punto que podemos salir de la esclavitud. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿desea usted salir de la esclavitud? ¿Desea liberarse de las cadenas que tiene el pecado en su vida? Vamos a analizar ahora, hermanos, el punto número 2, que dice, el pecado nos quita la libertad. El pecado nos quita la libertad. Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La libertad humana queda debilitada o perdida a causa del pecado. Los esclavos no tienen voluntad propia. Están literalmente bajo el yugo de su amo. Yo creo que todos ustedes saben y han visto una película o un documental o un reportaje acerca de cómo era la esclavitud, la clase de vida que tenía un esclavo antiguamente. Entonces podemos darnos cuenta a través de esas imágenes que hemos visto cómo es la vida de un esclavo, cómo está sometido a su amo constantemente. No tiene voluntad propia,
no tiene capacidad de decidir, está triste, está denigrado. Esa es la vida que lleva alguien que está privado de su libertad y está siendo esclavizado. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que entendamos, que nosotros vivíamos cuando estábamos bajo el yugo del pecado, ¿verdad? Solo obedecíamos a nuestro amo, que era el pecado. Eso dice el apóstol acá. Entonces, como cuando el pecado era nuestro amo, no lo podíamos resistir, ¿verdad? No podíamos resistirlo. Entonces perdíamos nuestra libertad. A eso se refiere este punto, que el pecado nos quita esa libertad. Esta era una condición del ser humano en general, ¿verdad? La pérdida de libertad cuando estamos en el pecado. Y la única, hermano, la única posibilidad de revertir esta condición es a través de la liberación que tenemos cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Quiero que nosotros reflexionemos y que veamos lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:1 con respecto a todos a quienes hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Dice Pablo, hace un llamado a la iglesia de Gálatas, y bueno, para el día de hoy ese llamado también es para nosotros. Dice que tenemos que permanecer en esta libertad en Cristo. El versículo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, ¿verdad? Permanecer en esta libertad con que Cristo nos hizo libres. El Señor Jesús nos ha hecho libres. Y cuando Él nos hace libres, tenemos el privilegio de usar su fuerza y caminar en esa libertad y no volver atrás. Y tenemos nuestra ayuda perfecta, y esa ayuda es el Espíritu Santo, que nos guía, que nos acompaña y que no nos deja solos. No olviden esto. Por lo tanto, ahora somos siervos de la justicia. ¿Qué significa esto? En nuestra nueva relación de gracia que tenemos con Dios, donde Él nos ha justificado, nos ha perdonado de nuestros pecados, ya no estamos tratando con la esclavitud, sino con la libertad. Habiendo sido liberados de la esclavitud o al servicio que hacíamos al pecado antes, nos hemos vuelto ahora siervos de la libertad. Ya no siervos del pecado, sino que siervos de la libertad. Y déjenme decirle, queridos hermanos, algo que todos sabemos, ustedes lo saben. Servir a Dios es la libertad perfecta. ¿Ha sido usted liberado del pecado, hermana y hermano? Yo sí, tengo ese privilegio de haber sido liberada del pecado hace muchos años atrás. Y estoy segura de que muchos de ustedes también han sido liberados del pecado. Gloria a Dios por eso. Si es así, ¿verdad? Hemos contestado que sí, que hemos sido liberados del pecado. El llamado de Dios hoy es a que permanezcamos en esa libertad que Cristo nos dio. El llamado del Señor hoy día es que no volvamos atrás. Por ningún motivo, no volvamos atrás. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo hoy día. Pero si usted aún no ha sido liberado del pecado, hoy puede ser el comienzo de su libertad. Hoy puede ser el comienzo de su libertad. Hoy puede gozar de esa libertad. Dejar atrás la vieja criatura, dejar atrás los vicios, dejar atrás las malas decisiones, la vergüenza. Hoy puede ser ese día. Hay un tercer punto que me gustaría que también hablemos y reflexionemos, que es el pecado rebaja la dignidad humana. Este es un tercer punto importante también, hermanos, de los efectos que el pecado hace en el ser humano. Y vamos a leer el versículo 19. El versículo 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir, como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El pecado tiene una fealdad intrínseca que rebaja la dignidad humana. Cuando el ser humano está bajo la esclavitud del pecado, hace cosas que lo denigran, lo rebajan de la posición en donde Dios originalmente lo puso. Dios originalmente, cuando nos creó, Él nos puso en un lugar hermoso, en el jardín del Edén, junto a Él. Pero ¿qué es lo que hizo el pecado? Vino el pecado sobre Adán y en el momento que él cometió pecado, sintió vergüenza, se sintió diferente. Y ahí comenzó un caminar lejos del Señor, ¿verdad? Lejos de ese lugar donde el Señor nos quería. Ese era el pecado original con el cual todos heredamos por Adán. Pero también tenemos nuestro pecado personal y es lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Lo que cometemos nosotros cuando erramos al blanco, a propósito, como lo habíamos dicho anteriormente.
Entonces yo creo, hermano, que en este punto todos podemos reflexionar que todos hemos sido testigos de lo que el pecado hace con la dignidad de las personas. Quizá hemos visto a alguien cercano o nosotros mismos nos hemos sentido así, en el estado de vergüenza, avergonzados por lo que hicimos, por alguna acción que el pecado nos llevó a cometer. Y esto pasa porque no podemos tomar decisiones correctas con respecto a nuestra forma de actuar o de pensar. El pecado nos pone una venda en nuestros ojos y nos hace hacer y decir cosas que a lo mejor después nos avergonzamos de haberlas dicho o haberlas hecho. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Vamos a ver lo que dice Romanos 1:23 con respecto a este punto. Habiendo los hombres rechazado a Dios que quiso elevarlos por encima del cielo, el diablo procuró por todas partes rebajar al hombre, al culto de los reptiles y sujetarlos a los animales irracionales. Dios, dice aquí, quiso elevarlos por encima del cielo. Era el propósito y es el propósito que el Señor tiene para nosotros. Pero por otro lado, el diablo procura, ¿verdad?, denigrarnos a nuestra peor forma, haciendo cosas, como dice aquí, cultos a reptiles, ¿verdad?, y sujetar los animales irracionales. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros cuando nos sometemos al pecado, cuando obedecemos al pecado. Este es nuestro estado, aquí quedamos. En este ejemplo podemos ver cómo el pecado, teniendo su principio en la soberbia del hombre, porque el hombre decidió, ¿verdad?, hacer un culto a reptiles en vez de obedecer a Dios. Eso es idolatría, hermanos. Entonces, cae en esta idolatría y termina siendo rebajado en su dignidad, ¿verdad?, haciendo un culto a reptiles. Eso es la dignidad rebajada completamente. Esta es la posición en donde el pecado nos deja ciegos, soberbios, rebajados y denigrados. El pecado nos hace tocar fondo. Eso es lo que nos lleva. Pero el apóstol dice en el versículo 19 que como antiguamente, ofrecíamos los miembros de nuestro cuerpo para hacer la impureza, que lleva más y más a la maldad, ofrezcámoslos ahora, ¿verdad? Ofrezcámoslos ahora para servir a la justicia que lleva ¿a dónde? A la santificación. Ya que ahora como creyentes justificados, perdonados por el Señor Jesucristo, tratamos de caminar a la luz de Dios, que es la entera santificación. Finalmente, hermanos, los versículos 22 y 23, el apóstol dice, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol? Que ya fueron libertados del pecado. ¿Por qué? Porque aceptaron al Señor Jesucristo, aceptaron el evangelio que habían oído, ¿verdad? Y ya eran justificados y ahora habían sido siervos de Dios. Tienen ahora vuestro fruto la santificación y luego de eso la vida eterna que nos espera. Luego termina el versículo 23 diciendo, porque la paga del pecado es muerte. Y estamos hablando de una muerte física, pero también una muerte espiritual, hermanos. Esa es la paga del pecado, estar muertos espiritualmente. Luego dice, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Ya para concluir, hermanos, debemos reflexionar en estos efectos que el pecado hace o que hizo en nuestra vida. El pecado nos esclaviza, el pecado nos quita la libertad, nos quita nuestra dignidad humana, y esto sin excepción, hermanos, es para todos. Así es que estos efectos del pecado se convierten en condiciones naturales de todo ser humano, porque los que aún no han conocido a Dios son esclavos que no tienen libertad y están sin dignidad. Esta es una condición de la cual no se puede salir por sí mismo, hermanos. Tenemos que meditar en eso. Necesitamos al Señor. La Biblia dice que el único que puede sacarnos de la esclavitud del pecado y darnos libertad y dignidad es el Señor Jesucristo. Esto es lo que el Señor hizo en mi vida. Y yo sé que también lo hizo en la vida de muchos de los que hoy están aquí escuchando esta reflexión. Pero yo quiero pedirle a ustedes que aún no han aceptado a Cristo y que a través de esta reflexión a lo mejor se han dado cuenta de que están viviendo en una esclavitud, que han perdido su dignidad, que han perdido su libertad. Yo quiero pedirles a ustedes que hoy mediten, porque el Señor Jesucristo les está haciendo un llamado a hoy ser libres, hoy dejar esa vida de esclavitud.
salir de esta condición, ¿verdad? Con esta falta de libertad, esta falta de dignidad, que son todos los efectos del pecado que hablamos antes. Yo les pido que mediten y que decidan entregar su vida al Señor Jesucristo. El Señor está esperándole con los brazos abiertos. Él quiere restaurar esa relación que se perdió el día en que Adán pecó en el huerto del Edén. Porque el Señor quería que tuviéramos una relación cercana con Él. Para eso fuimos creados. Él quería estar cerca de nosotros, quería darnos lo mejor y todavía lo quiere. Todavía tenemos esa posibilidad. Estamos viviendo un tiempo de gracia donde el Señor está esperando que todos los que aún no han venido a Él vengan a sus pies, que se arrepientan y le pidan perdón y que sean libres. Hoy puede ser ese día, hermano. Hoy puede ser ese día, amigo, amiga, quien me está viendo en este momento. Hoy puede ser el día en que usted sea una persona libre y pueda gozar de lo que el Señor tiene para usted. Pero también quiero pedirle a todos mis hermanos y hermanas que son creyentes que sigamos disfrutando de la verdadera libertad que Cristo nos dio. A nunca jamás volver atrás, a seguir fieles al Señor Jesucristo, a valorar su obra de redención, su inmenso amor para nosotros. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor los guarde y que el Señor los ayude a usted, a mí y a todos los que están escuchando a gozar de esa libertad, a cuidarla y jamás nunca volver atrás. Oremos, hermano, para terminar. Gracias, Señor, bendito le damos, Padre Santo, por su palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque usted, Señor, ha transformado la vida de tantas y tantas personas, Señor. Tantos hijos suyos, Señor, que han sido libertados del pecado, Señor, que han dejado la esclavitud, Señor. Padre amado, y han venido a la luz admirable, Señor. Ahora, Señor, hemos sido libertados, Señor, y ahora vivimos una vida libre, Señor, de gozo, de alegría, mi Dios amado. Yo le pido, Señor, que usted nos ayude a permanecer y jamás volver atrás. Pero también, Señor, le pido por a todas aquellas personas que aún no gozan de esa libertad. Mi Dios, que usted los ayude, Señor, porque usted es el único que puede sacarnos de esa condición, a ser libertados, a ser libres, a dejar atrás esa condición y ser una nueva criatura, Señor, que camine junto a la ayuda del Espíritu Santo a la entera santificación y luego a la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Santo Espíritu, por esta palabra. Amén.